¿Alguna vez te has arrodillado en oración, derramando los anhelos más profundos de tu corazón, solo para encontrarte con un silencio que perfora tu alma? ¿Te has preguntado si tus palabras, susurradas con fe, ascienden al trono de Dios o si flaquean, perdidas en la inmensidad del cielo? ¿Cargas con el peso de oraciones sin respuesta, cuestionando si Dios realmente te escucha? Estas no son meras preguntas, son los gritos de corazones que anhelan la comunión con lo divino, ecos de una fe que busca entendimiento. Mis amados hermanos y hermanas, mis queridos hijos e hijas en Cristo, los saludo con la paz y el amor ilimitados de nuestro Señor Jesucristo, cuya misericordia abarca toda la creación, desde las vibrantes ciudades que pulsan con vida hasta los pueblos tranquilos acunados por verdes colinas y la sagrada quietud de sus hogares donde la fe se nutre, como su Padre espiritual, llevando el humilde manto de San Pedro. Me presento ante ustedes con el solemne deber de pastorear la Iglesia universal y el tierno afecto de un padre que se dirige a sus hijos queridos. Mi corazón se siente movido a hablarles hoy sobre un asunto que toca el núcleo de nuestra fe, el misterio del silencio de Dios, en respuesta a nuestras oraciones. Esta no es una preocupación trivial, pues la oración es el torrente sanguíneo de una relación con Dios, el puente que conecta nuestra frágil humanidad con su amor infinito. Sin embargo, ¿cuántas veces sentimos que nuestras oraciones encuentran un cielo cerrado, que nuestros clamores por guía, sanación o consuelo nos regresan sin respuesta? Este silencio no es un signo de la ausencia de Dios, sino una invitación a acercarse más, a examinar nuestros corazones y a alinear nuestras vidas con su divina voluntad. Hoy deseo guiarlos a través de las razones por las que Dios puede parecer silencioso, y el camino para orar correctamente para que su comunión con Él pueda florecer, transformando su vida en un testimonio radiante de su gloria. Caminemos juntos con el corazón abierto, confiando en que el Espíritu Santo iluminará nuestro camino. Pero antes de profundizar, los invito ahora a unirse a mí como una sola familia en Cristo. En los comentarios de abajo, compartan su nombre y el lugar al que llaman hogar, uniéndose a nosotros en el abrazo del Espíritu Santo. Ofrezcan esta sencilla oración: Señor, enséñame a orar bien. Como el Salmo 139, 1:4 declara: Tú me has examinado y conocido, tú has discernido mis pensamientos desde lejos, tú conoces mis palabras antes de que se formen en mi lengua. Que la gracia de nuestro Dios, que escucha cada súplica susurrada, nos guíe mientras nos embarcamos en este viaje sagrado para descubrir por qué sus oraciones pueden quedar sin respuesta y cómo orar correctamente como sus hijos amados. Comencemos este viaje de fe. Ahora comencemos. Antes de adentrarnos en estas verdades sagradas, permítanme compartir una historia que ha permanecido en mi corazón, un momento que cristalizó la urgencia de este mensaje. No hace mucho, mientras visitaba una humilde parroquia en las onduladas colinas de la Toscana, celebré la misa bajo el suave resplandor de los vitrales que representaban los misterios de nuestra fe. Después de la liturgia, un hombre llamado Marcos se me acercó, con los ojos cargados de una pena inexpresable. «Santo Padre», dijo, con la voz temblorosa de emoción, «rezo diariamente por mi negocio en apuros, por las necesidades de mi familia, pero Dios permanece en silencio. Me siento abandonado, como si mis oraciones no fueran escuchadas, y mi corazón se cansa de dudar». Sus palabras hicieron eco de los lamentos de incontables almas que he conocido en todo el mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que derraman sus corazones en oración, pero sienten el peso del silencio divino. Tomé las manos de Marco, lo miré a los ojos y le hablé del amor de Dios, no como una promesa distante, sino como una presencia viva. Este encuentro da forma a las palabras que comparto con ustedes ahora. Mientras exploramos las barreras que impiden nuestras oraciones y el camino hacia una comunión más profunda con nuestro Creador. La barrera del pecado. La primera razón por la que sus oraciones pueden quedar sin respuesta es la barrera del pecado, que puede oscurecer el rostro de nuestro Padre amoroso. Mis queridos hijos, el pecado no es simplemente un tropiezo, sino un muro que nos separa del oído atento de Dios. Isaías 51:2 afirma que la mano del Señor no es demasiado corta para salvar, ni su oído demasiado sordo para oír, pero nuestras iniquidades crean una separación, escondiendo su rostro para que no nos escuche. Consideren a Marco, quien más tarde confesó que sus negocios, aunque rentables, a veces se desviaban hacia la deshonestidad. Pequeños sobornos, transacciones ocultas, sutiles compromisos que entristecían al espíritu. Él oraba por la bendición de Dios. Sin embargo, su corazón no estaba completamente alineado con la justicia. Proverbios 28:9 nos recuerda que si uno se aparta de la ley de Dios,
incluso su oración se convierte en una abominación. ¿Alguna vez han sentido una distancia en sus oraciones? Como si un velo los separara de Dios. Deténganse y examinen su corazón. ¿Hay algún pecado inconfeso? Quizás un rencor guardado con fuerza, un acto deshonesto o una negativa a buscar la reconciliación. Isaías 1:15 advierte que cuando extendemos nuestras manos en oración, Dios puede ocultar sus ojos si nuestras manos están manchadas de pecado. Pero no se desesperen porque la misericordia de Dios es ilimitada. El sacramento de la reconciliación es una fuente de gracia donde pueden despojarse de su alma y orar: Señor, revela cualquier falta que me separe de ti. El Espíritu Santo traerá suavemente a la luz lo que necesita sanación. Como nos asegura 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esta es una oración que Dios siempre responde, pues su corazón anhela restaurar a sus hijos. Cree en el hábito diario de examinar su conciencia, quizás ante un crucifijo o durante la adoración eucarística, preguntando: ¿he vivido como tu hijo hoy? Asistan a la confesión regularmente, dejando que el sacerdote, actuando in persona Christi, los absuelva y renueve su alma. En su parroquia, organicen un servicio de reconciliación, invitando a otros a experimentar este sacramento sanador. Enseñen a sus hijos el valor del arrepentimiento, quizás a través de historias de santos como San Agustín, quien encontró la libertad a través de la confesión. Esfuércense por vivir en santidad porque, como 1 Pedro 1:16 nos invita, estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Un corazón justo purificado por la gracia ora con poder, como Santiago 5:16 confirma. La oración eficaz del justo puede mucho. A medida que nos apartamos del pecado, preparamos nuestros corazones para la siguiente verdad, porque un corazón limpiado por la gracia está listo para buscar la voluntad de Dios. Orar fuera de la voluntad de Dios. El segundo asunto al considerar es orar fuera de la voluntad de Dios, una razón sutil pero profunda por la que nuestras oraciones pueden parecer sin respuesta. Mis amados, la voluntad de Dios es perfecta, un tapiz divino tejido con amor y sabiduría. Mientras nuestros deseos a menudo están nublados por limitaciones humanas. Santiago 4:3 afirma que perís y no recibís, porque perís mal, para gastar en vuestros placeres. Muchos se acercan a la oración esperando que Dios conceda cada deseo como un genio que cumple anhelos. Pero la oración no es una transacción, es una rendición al plan de Dios, una humilde ofrenda de nuestros corazones a su propósito divino. Imaginen a un hombre que recibe una oferta de trabajo lucrativa que promete riqueza y prestigio sin buscar la guía de Dios. La acepta, orando solo por el éxito en esta nueva empresa. Sin embargo, Dios sabía que este trabajo lo alejaría de su verdadero llamado a dar testimonio a un colega en su puesto actual, a crecer en la fe a través de desafíos allí. Su oración, aunque ferviente, estaba desalineada con la voluntad de Dios. La oración correcta habría sido: Señor, ¿es esta oportunidad tuya? Guíame a tu camino, porque confío en tu plan por encima del mío. Jesús mismo modeló esta entrega en Lucas 22:42. 42, orando: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando oramos, debemos acercarnos a Dios con humildad, buscando su voluntad por encima de nuestros propios deseos. 1 Juan 5:14 nos asegura que, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo discernimos su voluntad? Creen un espacio sagrado para la oración, quizás un rincón de su hogar con un crucifijo, una vela y una Biblia abierta donde puedan orar. Espíritu Santo, alinea mi corazón con la voluntad de Dios. Asistan a misa con un corazón abierto a la guía de Dios, dejando que la Eucaristía fortalezca su rendición. Recen el rosario, meditando en el fiat de María. Hágase en mí según tu palabra, como modelo de confianza. En su parroquia, organicen un grupo de oración para buscar juntos la voluntad de Dios, compartiendo historias de cómo su guía ha moldeado sus vidas. Consideren los momentos en que han orado por algo, un trabajo, una relación, una resolución, solo para descubrir que la respuesta de Dios fue diferente, pero mejor de lo que buscaban. Confíen en que su silencio no es rechazo, sino redirección, guiándolos a caminos que lo glorifican.
Organicen un retiro parroquial sobre el discernimiento explorando pasajes como Juan 15:7, que nos invita a permanecer en Cristo para que nuestras oraciones se alineen con su voluntad. Enseñen a sus hijos a buscar el plan de Dios, quizás a través de historias de santos como San Ignacio, quien encontró la voluntad de Dios a través del discernimiento. A medida que alineamos nuestras oraciones con la voluntad de Dios, abrimos nuestros corazones a la siguiente verdad, porque las oraciones arraigadas en la confianza requieren el fundamento de la fe. La falta de fe. La tercera razón por la que nuestras oraciones pueden quedar sin respuesta es la falta de fe, que obstaculiza nuestra comunión con Dios. Mis queridos hijos e hijas, la fe es el aliento de la oración, la confianza inquebrantable de que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. Marcos 11:24 declara: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Sin embargo, ¿con qué frecuencia oramos? Con corazones divididos por la duda, confiando en nuestros sentimientos, en lugar de en las promesas de Dios. Recuerdo a Marco, el hombre de la Toscana, quien confesó sus pecados pero se sentía indigno de perdón, creyendo que Dios permanecía en silencio. Confiaba en sus emociones, sentimientos de culpa y vergüenza por encima de la palabra de Dios. Un nuevo pecado que nublaba su fe. Santiago 1:6 nos recuerda que debemos pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola impulsada por el viento. La historia de Marco me recuerda a otra alma, un hombre que conocí que estaba sumido en una profunda depresión. Oraba repetidamente por perdón, pero sentía que el cielo estaba en silencio, creyendo que era demasiado pecador para la misericordia de Dios. Lo aconsejé, diciendo: Hijo mío, estás pecando de nuevo al llamar a Dios mentiroso, porque su palabra promete el perdón. 1 Juan 1:9 nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando oró: Señor, confío en tu promesa por encima de mis sentimientos, el Espíritu Santo le quitó la carga, liberándolo de la desesperación. Cuando oren, anclen su corazón en la palabra de Dios, no en emociones fugaces. Isaías 1:18 nos invita: Venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, como la nieve, serán emblanquecidos. Comiencen cada día con una oración de fe. Señor, confío en tus promesas, incluso cuando no puedo ver. Pasen tiempo ante el Santísimo Sacramento, donde la presencia de Cristo fortalece su fe. Y recen la coronilla de la Divina Misericordia, encomendando sus dudas a su misericordia. En su parroquia, organicen una noche de testimonios, compartiendo historias de oraciones respondidas para edificar la fe en su comunidad. Enseñen a sus hijos a confiar en las promesas de Dios, quizás a través de historias de santos como Santa Teresa de Lisieux, cuya fe infantil la sostuvo a través de las pruebas. Reflexionen sobre los momentos en que la duda nubló sus oraciones. Sin embargo, la fidelidad de Dios. Quizás una oración por sanación fue respondida no con una cura, sino con paz, o una súplica por guía llevó a una claridad inesperada. Estas son señales de la presencia de Dios, obrando a través de su fe. Organicen un retiro parroquial sobre la fe, explorando pasajes como Hebreos 11, que celebra la fe de los santos. Dejen que sus oraciones sean actos audaces de confianza, arraigados en la certeza del amor de Dios. A medida que la fe fortalece nuestras oraciones, también debemos considerar cómo las exigencias de la vida pueden quitar nuestro tiempo con Dios, llevándonos a la siguiente barrera: la ocupación excesiva. La cuarta forma a considerar es la ocupación excesiva, que a menudo eclipsa nuestra vida de oración. Lucas 14:16-20 relata la parábola de Jesús de una gran cena donde los invitados hicieron excusas: tierra para inspeccionar, bueyes para probar, un matrimonio para celebrar, priorizando las preocupaciones mundanas sobre la invitación de Dios. Mis hijos, ¿con qué frecuencia dejamos que las exigencias del trabajo, la escuela o las tareas diarias releguen la oración a los márgenes de nuestras vidas? Confieso que ha habido mañanas en que mi propio horario, reuniones, viajes, deberes como pontífice, consumía mi tiempo, dejando poco espacio para Dios. Sin embargo, esta es una decepción que nos decimos a nosotros mismos, que nos falta tiempo para orar. La verdad es que la oración no es una prioridad cuando la ocupación excesiva reina. La realidad no es una falta de tiempo, sino una falta de priorización. Reflexionen sobre lo que ponen antes de Dios: ¿es el trabajo, el entretenimiento o las obligaciones?
Los invitados en la parábola de Jesús eligieron preocupaciones fugaces sobre la comunión eterna, y nosotros corremos el mismo riesgo cuando dejamos que la ocupación excesiva domine. La parábola de Lucas nos recuerda que las excusas nos alejan del reino de Dios. Reserven un tiempo sagrado, quizás 10 minutos cada mañana en silencio ante un crucifijo, orando, Señor, tú eres mi prioridad. O limiten las distracciones, como el uso excesivo del teléfono, estableciendo límites. Quizás apagando las aplicaciones por la noche para concentrarse en la oración. En su hogar, creen un rincón de oración con una Biblia, una vela y una imagen del Sagrado Corazón donde su familia pueda reunirse para rezar el rosario o una simple oración juntos. Organicen un retiro parroquial sobre el equilibrio entre la vida y la oración, explorando cómo hacer de Dios el centro de su día. Compartan historias de cómo priorizar la oración ha transformado su vida. Quizás un momento en que una breve oración trajo paz inesperada en medio de un día agitado. Enseñen a sus hijos a priorizar a Dios, quizás comenzando cada día con una ofrenda matutina. Señor, te doy este día. En su comunidad, fomenten pequeños actos de oración, deténganse antes de las comidas, ofrezcan gracias durante una caminata o orden entre tareas. Hagan de la oración su primer acto, no el último, y vean cómo Dios multiplica su tiempo, llenándolo con su gracia. A medida que reordenamos nuestras prioridades, también debemos cultivar la disciplina, porque sin ella, nuestras intenciones flaquean, llevándonos al siguiente impedimento. La falta de disciplina. El quinto es la falta de disciplina, que debilita nuestra resolución de orar constantemente. 1 Corintios 9:27 revela la disciplina de Pablo entrenando su cuerpo como un atleta para hacer lo que debe. No sé qué, después de haber predicado a otros, él mismo se ha descalificado. Sin disciplina, caemos en hábitos que nos roban tiempo, desplazarnos por las redes sociales, detenernos en distracciones, perseguir placeres fugaces. Yo también he luchado, pasando horas leyendo comentarios o mensajes, cuando podría haber estado en oración buscando la presencia de Dios. Esta es una llamada a morir a sí mismo, a sacrificar indulgencias momentáneas por la alegría eterna de la comunión con Dios. La disciplina no es restricción, sino libertad, que permite a su alma elevarse en la presencia de Dios. Establezcan un tiempo de oración diario, quizás a las 10:30 am, durante 15 minutos en silencio con el rosario o un pasaje de la Escritura, orando, Señor, ayúdame a buscarte primero. Usen herramientas como límites de aplicaciones para proteger su concentración, quizás apagando las notificaciones de 10:00 p.m. a 8:00 am para crear espacio para la oración vespertina y matutina. En su parroquia, organicen un taller sobre disciplina espiritual, compartiendo historias de cómo la estructura fortalece la oración, quizás un momento en que un hábito de oración constante trajo claridad a una decisión difícil. Enseñen a sus hijos la disciplina orando juntos todas las noches, quizás el Ángelus o una simple oración familiar, fomentando hábitos que duren toda la vida. Reflexionen sobre los momentos en que la falta de disciplina obstaculizó su oración, quizás mañanas pasadas en el teléfono en lugar de con Dios, o noches perdidas en el entretenimiento. La disciplina requiere sacrificio, una pequeña muerte a uno mismo que produce vida abundante. La imagen atlética de Pablo nos recuerda que entrenar el alma como el cuerpo exige esfuerzo, pero cosecha recompensas eternas. Organicen un desafío parroquial alentando a los miembros a comprometerse a 15 minutos de oración diaria durante un mes, compartiendo sus experiencias en su hogar. Modelen la disciplina priorizando la oración, mostrando a su familia que Dios es lo primero. A medida que la disciplina fortalece nuestra oración, también debemos abordar el crecimiento del pecado que puede ahogar nuestra vida espiritual, llevándonos a la siguiente barrera: el pecado creciente. La sexta es el pecado creciente, que alimenta nuestra carne y apaga nuestro espíritu, obstaculizando nuestras oraciones. Gálatas 5:17 dice que la carne lucha contra el espíritu, creando una batalla dentro de nosotros que nos impide hacer lo que deseamos. Cuando el pecado crece, ya sea el chisme, la envidia, el orgullo o la falta de perdón, engendra vergüenza, culpa y reticencia a orar, porque la oración auténtica requiere confrontar nuestras faltas. Gálatas 5:16 nos invita a caminar en el Espíritu para vencer los deseos de la carne. Si el pecado obstaculiza su oración, es como una maleza asfixiando el jardín de su alma, sofocando la vida del Espíritu dentro de ustedes. Consideren los momentos en que el pecado ha crecido en su vida, quizás un hábito de palabras duras,
una negativa a perdonar o una indulgencia secreta. Estos alimentan la carne, dificultando la oración, ya que la vergüenza los mantiene alejados de la presencia de Dios. Sin embargo, el Espíritu ofrece un camino hacia la libertad. Vayan a confesarse. Confiesen sus pecados a un sacerdote y oren: Señor, arranca los pecados que impiden mi oración. Únanse a un estudio bíblico. Sirvan en el ministerio o pasen tiempo en la adoración eucarística, dejando que el Espíritu abrume su pecado con gracia. Organicen una misión parroquial sobre cómo superar el pecado, explorando Gálatas 5, y compartan historias de cómo el Espíritu los ha liberado. Quizás un momento en que confesar un pecado trajo paz inesperada. Enseñen a sus hijos a confrontar el pecado a través de historias de santos como Santa María Magdalena, cuyo arrepentimiento la transformó en una discípula de Cristo. En su comunidad, fomenten la responsabilidad a través de grupos de oración donde los miembros se apoyen mutuamente para vivir virtuosamente. Reflexionen sobre los momentos en que eligieron la rectitud sobre el pecado, quizás perdonando una ofensa, hablando con amabilidad o sirviendo a los pobres, y vean la obra del Espíritu en esas elecciones. Cada paso en el Espíritu, oración, servicio, estudio, disminuye el control de la carne, haciendo que sus oraciones sean vibrantes y vivas. A medida que superamos el pecado, también debemos redescubrir el amor de Dios, porque perderlo de vista puede convertir la oración en una carga, llevándonos al siguiente obstáculo: perder de vista el amor de Dios. La séptima es perder de vista el amor de Dios, lo que transforma la oración de una conversación gozosa en una tarea pesada. 1 Juan 3. Uno proclama que el amor de Dios es tan grande que nos llama a sus hijos. Con demasiada frecuencia he tratado la oración como un deber que debe cumplirse, olvidando que es un diálogo con mi Padre que me ama incondicionalmente. Porque hacemos de la oración una labor cuando es un regalo, una invitación a hablar de corazón a corazón con aquel que nos creó. La oración no se trata de ganar el favor de Dios, sino de descansar en su amor, confiando en que se deleita en nuestra presencia. Reflexionen sobre los momentos en que la oración se sintió como una tarea, quizás cuando se apresuraron a rezar un rosario, o se saltaron la oración pensando que no eran dignos. Yo también he caído en esta trampa, posponiendo la oración porque la veía como una obligación más en medio de un día ajetreado. Sin embargo, la oración es una conversación con el Dios que los ama tanto que envió a su Hijo para redimirlos. Juan 3, 16 nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Creen un espacio para redescubrir este amor. Quizás un altar doméstico con una imagen del Sagrado Corazón donde puedan orar: Jesús, déjame conocer tu amor. En la misa unan su corazón al sacrificio de Cristo, dejando que la Eucaristía les recuerde su amor ilimitado. Organicen un retiro parroquial sobre el amor de Dios, explorando 1 Juan 3, y compartan historias de cómo su amor ha transformado su oración. Quizás un momento en que sintieron su presencia en una oración tranquila. Enseñen a sus hijos a ver la oración como una conversación, quizás a través de historias de la compasión de Jesús, como su encuentro con la mujer en el pozo. En su comunidad, reflejen el amor de Dios a través de actos de caridad, visiten a los enfermos, alimenten a los hambrientos, consuelen a los solitarios. Dejen que el amor de Dios sea el latido de su oración, atrayéndolos más cerca de Él. A medida que descansamos en su amor, también debemos liberarnos de las reglas autoimpuestas que pueden cargar nuestra oración, llevándonos al siguiente obstáculo: crear reglas innecesarias para la oración. La octava es crear reglas innecesarias para la oración, lo que puede sofocar nuestra comunión con Dios. Marcos 7, 1-2 relata que los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús por no seguir los rituales hechos por el hombre de lavarse las manos antes de comer. Estas reglas, no encontradas en la ley de Dios, cargan a los fieles con tradiciones humanas. Yo también he caído en esta trampa, pensando que debo orar durante 1 hora, leer las Escrituras primero, o arrodillarme en soledad para orar correctamente. Cuando el tiempo era corto, me saltaba la oración, creyendo que no era suficiente. Sin embargo, Dios desea su corazón, no reglas rígidas. La oración puede ser un susurro rápido en su coche, una acción de gracias antes de una comida o una súplica entre tareas. Reflexionen sobre las reglas que se han impuesto en su oración, quizás pensando que deben orar por un tiempo determinado, en un lugar específico o en una postura determinada. Estas pueden convertirse en las tradiciones de los fariseos, alejándolos de la simplicidad de Dios. Marcos 7, 3-4 nos recuerda que Jesús reprendió tales reglas humanas, llamándonos a una adoración auténtica.
Oren mientras viven, mientras conducen al trabajo, entre series en el gimnasio, durante una caminata, ofreciendo: Señor, soy tuyo en este momento. En su hogar, enseñen a sus hijos a orar en cualquier lugar, en cualquier momento, quizás con una breve oración antes de acostarse. Jesús, te amo. Organicen un taller parroquial sobre la oración sencilla, explorando Marcos 7 y fomentando la oración espontánea antes de las comidas, durante las luchas o en momentos de alegría. En su comunidad, fomenten una cultura de oración accesible. Compartan historias de cómo las oraciones breves los han acercado a Dios, quizás un momento de gratitud que elevó su espíritu. Organicen una caminata de oración parroquial, orando mientras se mueven por su vecindario, reflejando la presencia de Dios en la vida diaria. Dejen que la oración sea un diálogo vivo, libre del peso de las tradiciones humanas. A medida que simplificamos nuestra oración, también debemos abordar el perdón, que cierra nuestros corazones a la gracia de Dios, llevándonos a la siguiente barrera: la falta de perdón. La novena es la falta de perdón, que obstaculiza nuestras oraciones en nuestra relación con Dios. Mateo 6:14 es que advierte que, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Recuerdo a una pareja que conocí en mis viajes, fervientes en su deseo de servir a Dios, pero retenidos por viejas rencillas entre ellos. Oraban por guía para trabajar para la gloria de Dios, pero sus oraciones quedaron sin respuesta porque no se habían reconciliado. Dios espera que perdonemos antes de hablar más, porque la falta de perdón es una cadena que ata nuestros corazones. Reflexionen sobre su propio corazón. ¿Hay alguien, un cónyuge, amigo o enemigo, a quien no hayan perdonado? Las palabras de Mateo nos recuerdan que el perdón no es opcional, sino esencial para la comunión con Dios. Vayan y arreglen las cosas. Busquen la reconciliación, ya sea a través de una conversación, una carta o una oración. En la confesión, presenten su falta de perdón ante Dios, orando: Señor, concédeme un corazón perdonador. Asistan a misa con un corazón abierto al perdón, dejando que la Eucaristía sane sus heridas. Organicen un servicio de reconciliación parroquial, compartiendo historias de perdón, quizás un momento en que perdonar a alguien trajo paz a su alma. Enseñan a sus hijos a perdonar a través del ejemplo de Cristo, quizás compartiendo la parábola del Hijo Pródigo. En su comunidad, fomenten el perdón a través de actos de caridad y oración. Cuando alguien los ofenda, oren por ellos como Jesús lo hizo en la cruz. Padre, organicen un retiro parroquial sobre el perdón, explorando Mateo 6, e inviten a otros a liberar rencores a través del sacramento de la reconciliación. El perdón abre los cielos, haciendo de sus oraciones una dulce ofrenda a Dios. A medida que perdonamos, también debemos vivir nuestras vocaciones correctamente, porque descuidar nuestros deberes puede obstaculizar nuestras oraciones, llevándonos al obstáculo final. Descuidar nuestros deberes. El 10º es descuidar nuestros deberes, particularmente en las relaciones, lo que puede obstruir nuestras oraciones. 1 Pedro 3:7 aconseja a los maridos que honren a sus esposas como coherederas de la gracia, para que sus oraciones no sean estorbadas. Un marido que desprecia la dignidad de su esposa, o cualquiera que descuida sus roles dados por Dios como padre, cónyuge o miembro de la comunidad, encuentra sus oraciones debilitadas. Nuestras vocaciones son llamados sagrados, y vivirlas con amor fortalece nuestra comunión con Dios. Reflexionen sobre sus deberes. ¿Honran a su cónyuge con comprensión? ¿Cuidan a sus hijos con paciencia? ¿O sirven a su comunidad con generosidad? Descuidar estos roles crea una discordia que obstaculiza la oración. Las palabras de Pedro nos recuerdan que nuestra relación refleja nuestra relación con Dios. Creen un examen de conciencia diario, quizás ante una imagen de San José orando: Señor, ayúdame a vivir mi llamado con amor en mi hogar. Modelen su vocación. Maridos, aprecien a sus esposas. Padres, nutran a sus hijos. Todos sirvan a su comunidad. Organicen un retiro parroquial sobre la santidad vocacional, explorando 1 Pedro 3, y compartan historias de cómo vivir sus deberes ha profundizado su oración. Quizás un momento en que servir a los demás los acercó a Dios. Enseñen a sus hijos a honrar sus roles a través de historias de santos como Santa Gianna Beretta Moya, quien vivió su vocación como madre y médica con amor en su comunidad. Fomenten una cultura de servicio, visiten a los enfermos, alimenten a los hambrientos, oren con los solitarios, organicen un taller parroquial sobre cómo vivir la vocación de uno, animando a los miembros a reflexionar sobre sus deberes. Cumplan su llamado con amor y sus oraciones se elevarán con poder, como un corazón alineado con el propósito de Dios. Alaben con claridad y fuerza.
A medida que abrazamos nuestros deberes, cerramos el círculo, listos para orar correctamente, con un corazón purificado, alineado y fiel. El camino para orar correctamente, mis amados, habiendo explorado estas barreras, el pecado, orar fuera de la voluntad de Dios, la falta de fe, la ocupación excesiva, la falta de disciplina, el pecado creciente, perder de vista el amor de Dios, las reglas innecesarias, la falta de perdón y el descuido de los deberes, volvamos ahora al camino de orar correctamente. La oración no es una fórmula, sino una relación, un diálogo con el Dios que los ama. Para orar correctamente, comiencen con el arrepentimiento, buscando la confesión para limpiar su corazón. Alineen sus oraciones con la voluntad de Dios, discerniendo su plan a través de las Escrituras, la Eucaristía y la guía del Espíritu Santo. Oren con fe, confiando en las promesas de Dios por encima de sus emociones. Como Hebreos 11:6 nos asegura que Dios recompensa a quienes lo buscan con fe. Hagan de la oración una prioridad, dedicando tiempo sagrado cada día, mañana, mediodía o noche, para hablar con Dios. Cultiven la disciplina estableciendo límites contra las distracciones, creando un ritmo de oración que sostenga su alma. Caminen en el Espíritu para vencer el pecado a través de la misa regular, la adoración eucarística y los actos de caridad. Descansen en el amor de Dios, viendo la oración como una conversación con su Padre, no como una tarea. Mantengan la oración sencilla, libre de reglas autoimpuestas, ofreciendo breves oraciones a lo largo del día. Perdonen a los demás como Cristo perdonó, y vivan su vocación con amor, honrando sus deberes con la familia y la comunidad. En su hogar, creen un santuario de oración, un crucifijo, una vela, una Biblia abierta donde su familia pueda rezar el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia o una simple oración juntos. En su parroquia fomente una cultura de oración a través de retiros, grupos de oración y servicios de reconciliación. Enseñen a sus hijos a orar con historias de santos como San Juan María Vianney, cuyas oraciones transformaron su parroquia. Dejen que su vida sea una oración, un testimonio del amor de Dios, como Colosenses 3:17 nos insta a hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Oración final y despedida. Mis queridos hijos e hijas, al concluir esta reflexión, elevemos nuestros corazones en oración a nuestro Dios misericordioso, que escucha cada clamor de sus hijos. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones antes de que hablemos y tu amor nunca falla. Límpianos del pecado a través de tu misericordia. Alinea nuestras oraciones con tu perfecta voluntad y llénanos de fe para confiar en tus promesas. Concédenos disciplina para buscarte por encima de las ocupaciones de la vida, fuerza para vencer la carne y gracia para descansar en tu amor. Libéranos de reglas autoimpuestas para que podamos orar simple y sinceramente. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, y a vivir nuestras vocaciones con amor para que nuestras oraciones puedan elevarse como incienso ante tu trono. Que tu Espíritu Santo nos guíe, transformando nuestras vidas en un himno de alabanza, una luz que brilla en la oscuridad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Los insto a que este mensaje eche raíces en su alma. Compártanlo con una persona hoy, un amigo, un vecino, un extraño que anhela esperanza, y dejen que sus palabras enciendan la fe en su corazón, como Mateo 5:16 exhorta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en sus hogares. Creen un santuario de oración donde su familia pueda reunirse cada noche para rezar el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia, encomendando sus vidas a la guía de Dios. Suscríbanse a este viaje de fe para que podamos crecer como una comunidad global unida en el amor de Cristo. Vivan como testigos en cada momento. Levántense cada mañana ofreciendo su corazón a Dios, orando: Espíritu Santo, guía mis oraciones al corazón del Padre. En la misa, fijen sus ojos en la hostia elevada, renovando su compromiso de orar correctamente. En momentos de silencio, confíen en que Dios está cerca, moldeando su corazón para su gloria. Organicen una vigilia de oración parroquial en Pentecostés, uniendo a su comunidad en himnos y oraciones al Espíritu Santo. En los comentarios de abajo compartan cómo estas verdades han tocado su vida, sus historias de oraciones respondidas, lecciones aprendidas o momentos de la presencia de Dios. Que la paz de Cristo, que envió su Espíritu para guiarnos, el amor de María, que oró perfectamente en su fiat,
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los llene y permanezca con ustedes siempre, guiándolos en santidad, consolándolos en el silencio y llevándolos a la gloria de la vida eterna. Amén.